En el anime, basta un tráiler explosivo, misterios, giros de infarto para encender nuestro hype, pero a veces esa chispa se apaga entre tramas torpes, ritmo fallido o giros locos sin sentido. Y ese gran wow se convierte en un ¿qué carajos acabo de ver? Soy Brandon Martínez de Nichannel y hoy hablaremos de los animes que tuvieron alto contenido de hype, pero que al final fueron un tremendo fracaso. Quédate porque te aseguro que el último va a ser uno que seguramente se te va a venir a la mente y que, bueno, creo que si no lo pongo me van a matar y aparte es reciente. Pero sin más preámbulo, vamos con la segunda temporada de The Promised Neverland. Por algo la gente dice que no existe esa segunda temporada. La primera temporada de la serie te generó una sensación de asombro, una trama de suspenso con niños enfrentando un terrible destino, diálogos inteligentes y una atmósfera de terror psicológico que atrapaba a todos. La serie acumuló un hype considerable, trailers enigmáticos, buena música y un estudio con solidez en el momento que se hizo, como lo fue Cloverworks, que alimentaron esas expectativas. Pero la segunda temporada fue un fuerte choque. Se intentó condensar más de 144 capítulos del manga en solo 11 episodios, mientras la primera temporada adaptó únicamente 37 capítulos en 12 episodios. Mira nomás esa comparación. Como consecuencia, se eliminó por completo el arco de Goldie Pond, esencial en el desarrollo de nuevos personajes y construcción del mundo. Ese salto narrativo drástico resultó en una experiencia fragmentada, donde la evolución de personajes clave como Rei o Isabella se sintió irrelevante, apresurada y sin carga emocional. El cierre fue percibido como un slideshow narrativo, escenas sin impacto, explicaciones apresuradas y un desenlace incompleto que dejó a muchos con la sensación de que la historia fue mal manejada y maltratada por su propia ambición. En resumen, esta segunda temporada sacrificó tensión, profundidad y coherencia narrativa por un final estéticamente correcto, pero vacío de sustancia, apagando ese fuego que había del hype original. Aunque podemos decir que Cloverworks ya se medio recuperó actualmente o en el presente está un poco mejor, pero en ese momento hubo otro anime también, que más después estaremos hablando, que también afectó mucho el reconocimiento que tiene este estudio. Berserk versión del 2016. El manga de Berserk de Kentaro Miura es legendario por su narrativa adulta y su arte hiper detallado. Las expectativas por su adaptación moderna eran enormes. Los fans pedían una animación épica y fiel al original, en un formato que aprovecharía la animación digital y la cinematografía moderna. En lugar de cumplir estas promesas, la serie optó por un CGI híbrido que terminó siendo su mayor defecto. Se describe visualmente comparable a gráficos de videojuegos de PlayStation 2 para muchas personas, o ese cel shading pues de bajo presupuesto que es bastante pobre. Las críticas fueron constantes: movimientos rígidos, animación faltona o culera en general en los combates y una sensación general de un videojuego barato o de bajo presupuesto. Incluso algunos usuarios señalaron que los efectos de sonido parecían sartenes chocando más que espadas. Y los efectos de sonido es algo que yo le tomo mucha importancia. La narrativa también sufrió. Muchos arcos se omitieron, se reordenaron escenas y se rompió la lógica cronológica del manga, lo que provocó una percepción de incoherencia y falta de profundidad. En plataformas como Anime Planet o Film Affinity, la serie fue castigada con el CGI horrible que tiene o ese ritmo demasiado rápido que contaba, el cual hizo que perdiera esencia y motivaciones. El resultado fue un producto que muchos consideran un insulto al legado del original, tanto visual como narrativamente. Charlotte era muy esperado por ser la obra de Jun Maeda, quien es guionista de Angel Beats y Clannad, por mencionar algunas obras, con una premisa atractiva: adolescentes con poderes sobrenaturales. El tráiler mostraba una mezcla de drama, comedia, acción e historia emocional, perfecta para conquistar fans de Key, pero a partir del episodio 6, su narrativa se fragmentó, con personajes planos, diálogos forzados y una trama que caminaba hacia un drama melodramático sin desarrollo. Rápidamente se convirtió en emocionalmente vacío, se podría decir. Aunque la animación era fluida y era de buena calidad, dado al trabajo de PA Works, no lograba compensar lo superficial de los conflictos ni el ritmo acelerado. La promesa de una historia profunda se redujo a un clímax en el episodio final que muchos consideraron, y también yo, como un intento emocional que no resonó.
En suma, no logró conectar ni con fans del género ni con quienes buscaban una narrativa sólida. Y pues finalmente quedó como un ejemplo de cómo un staff prometedor no asegura una ejecución satisfactoria. Mucho estilo, poca sustancia. Y lo diré, yo disfruté mucho la serie en su conjunto, pero siempre he sentido que esos últimos episodios resultaron demasiado apresurados. Habría sido mucho mejor ampliarlo a 24 episodios o incluso dedicar toda esa parte final a una temporada aparte para desarrollarla con mayor profundidad. Simplemente es una lástima que optaran por concluirlo de este modo. Y antes de que se me pase, porque luego la gente me mata por no hacerlo y porque no cumplo, le mando saludos a los miembros del canal que tenemos actualmente, quienes son de nivel Kohai, Skyfercho, Albieri, Ikaigaku y nivel Senpai, Acosta Ulises David y Alez. Se aprecia mucho su apoyo, chicos, se les quiere y ahora sí, no me maten porque ya cumplí con mi chamba. La segunda temporada de Tokyo Ghoul, que creo se dice Tokyo Ghoul Check A, seguramente así se dice, Check A supongo, corríjanme en los comentarios. Partía con grandes expectativas tras el éxito de la primera temporada, que combinaba horror psicológico con conflicto moral. No obstante, perdió mucho de la esencia trágica y emotiva de Kaneki. Decisiones como unirse a Oihiri Tree fueron percibidas como abruptas y ajenas al desarrollo mostrado previamente. Además, la reorganización y eliminación de arcos clave, como la investigación en el laboratorio de Kano o la cafetería Anteiku, resultó en una narrativa difusa. La temporada estaba llena de escenas que carecían de contexto, lo que dejó a muchos espectadores sin entender los cambios de tonalidad o motivaciones. Aunque algunos defienden que la nueva línea argumental exploró conflictos ideológicos interesantes entre humanos y ghouls, lo cierto es que muchos consideraron que ese cambio implicó sacrificar la coherencia emocional, así como la tensión y la intensidad que caracterizaron la primera temporada. Por lo tanto, esta se recuerda como una secuela que rompió con su propia base narrativa, intercambiando fidelidad al material original por un enfoque puramente original que no logró conquistar ni a fans ni a nuevos espectadores. También este es otro caso en la que la gente dice que mejor ni tomes en cuenta la segunda temporada, solo existe la primera. The God of High School. Esta serie llegó con un base fuerte. Era una adaptación animada del popular webtoon y respaldado por un estudio bastante bueno como lo es MAPPA, estudio reconocido por esas animaciones como Jujutsu Kaisen, especialmente en el momento en que salió esta serie, lo que hizo que la expectativa de combates épicos y una trama bien tejida fuera alta. Sintonizando con grandes expectativas, los primeros episodios mostraron un estilo visual atractivo y un ritmo acelerado de torneo, lo que prometía convertirse en uno de los títulos de lucha más intensos del año, pero esa promesa cayó en picado. La serie comprimió la trama original, o sea, 113 capítulos del webtoon, en apenas 12 episodios, y sacrificó desarrollo de personajes, coherencia argumental y coreografía memorable en luchas clave. Las peleas, salvo algunas excepciones aisladas que tuvieron una animación destacable, fueron descritas como baratos y sin chispa, o que fueron desconectados por fans decepcionados de esta adaptación. Mucho público la calificó de forzada, superficial y desconectada. En definitiva, este anime pasó de ser una gran promesa de acción a un ejemplo de hype incumplido y ejecución deficiente. Wonder Egg Priority, otro de los animes que sepultó la fama de Cloverworks en su momento. Fue recibido como una ambiciosa apuesta original, una serie que exploraría trauma, identidad, bullying e incluso suicidio adolescente con un estilo visual abstracto, respaldado nuevamente, como se dijo, por Cloverworks, que se decía que estaba bien antes de que saliera este anime. Prometía tocar temas profundos a través de una historia arriesgada y emocional, pero los planes narrativos nunca parecieron sólidos. Los responsables reconocieron que no planearon la historia completa antes de comenzar, provocando una producción caótica donde los episodios se terminaban apenas horas antes de su emisión. Eso nunca se debe de hacer, aunque sucede bastante. Esto se tradujo en un descenso de calidad constante, saltos argumentales, episodios incompletos
y animaciones irregulares. El resultado fue una narrativa que se desmoronó sobre sí misma, con tramas abiertas, giros forzados y una sensación de improvisación constante que impidió generar un impacto emocional coherente. Lo que pudo haber sido una exploración profunda del sufrimiento juvenil se convirtió en un recordatorio de los peligros de lanzar una serie sin respaldo narrativo sólido. Wonder Egg Priority suele citarse hoy como una advertencia sobre la importancia de una planificación firme, más aún en proyectos originales con objetivos altos, y eso mismo coincide con el último que mencionaremos en este video, como lo fue la adaptación de Uzumaki, el oscuro clásico de Junji Ito, o como yo le digo, el Juanito. Llevaba años esperando una adaptación que capturara su horror de pesadilla, obsesiones espirales, mutaciones y un terror psicológico que persigue al lector en cada página. La serie fue anunciada desde 2019, cabrón, y producido por parte de Toonami Adult Swim, que sabemos actualmente que si un anime tiene el respaldo de Adult Swim, puede que no sea el mejor resultado. Aunque en ese momento, en 2019, aumentó la anticipación aún más dada su reputación de impulsar proyectos originales y arriesgados, que eso es cierto, sí, es cierto eso. El primer episodio no decepcionó, alabado por su fidelidad visual, atmósfera inquietante y diseño fiel a la obra original. La verdad sí, un muy buen primer episodio, pero una crisis tras bastidores marcó el destino de esta serie. El primer episodio fue animado por el estudio Fugaku, pero los siguientes pasaron a manos de Akatsuki, debido a recortes presupuestarios, retrasos por COVID-19 o la pandemia y reorganizaciones de personal. El productor ejecutivo Jason DeMarco, ay este nombre chicos, el buen Jason, reveló que enfrentaron tres opciones: cancelar todo, emitir solo el primer episodio o continuar con los 4 episodios aunque estuvieran sin terminar, y optaron por la última por respeto al público. Esto dicho por el señor DeMarco. De hecho, después del episodio 2, la calidad visual cayó en picada, chicos. Escenas estáticas, movimientos rígidos, mal sincronizados y un uso de animación tipo diapositiva o PowerPoint que provocó miles y miles de memes. La prensa lo describe como una montaña rusa animada, al cual estoy totalmente de acuerdo. Se le dice así porque fue impactante al inicio, pero arruinado por las limitaciones técnicas y ese formato súper mega comprimido que tuvo la serie. Pese a algunos puntos altos, el episodio 4 fue mejor recibido porque sí, logró recuperar un poco esa atmósfera que tenía el primer episodio, pero para mí y para toda mucha gente, esos capítulos 2 y 3 fueron muy tarde para recuperar esa buena impresión inicial que tenía la serie, porque esos capítulos 2 y 3 afectaron mucho la experiencia. Se perdió la oportunidad de consolidar el anime de horror más perturbador del año, o así se le consideraba antes de lo que sucedió, transformándose en un experimento fallido de adaptación apresurada que resultó más objeto de mofa que de horror. Si quieren más detalles sobre el caso de Uzumaki, les recomiendo ver mi video que está en el canal totalmente dedicado a la problemática con Uzumaki. Al cerrar este recorrido lleno de promesas y desvíos, recordemos que el verdadero poder de una historia no está solo en el brillo del primer vistazo, sino en la fuerza de cada escena que nos hace sentir. Al final, el entusiasmo inicial solo vale si se sustenta en una narración honesta, personajes con corazón y un equipo que crea compasión y paciencia. Que estas lecciones nos inspiren, tanto a fans como a creadores, a valorar el proceso tanto como el resultado y a seguir apostando por proyectos que, más allá del hype, dejen una huella imborrable en quien los disfrute.